Buenas noches, ¿cómo están todos amados? Digo noches porque ya está todo oscuro afuera. Bienvenidos a la Iglesia Ministerial Casa de David, acá desde la Argentina, desde la ciudad de La Plata. Como siempre digo, es un privilegio estar frente a la congregación. Los pastores nos sentimos privilegiados de poder estar frente a todos ustedes cada vez que tenemos que hablar, y tenemos la gran responsabilidad también de tener que hablar lo que Dios nos dice. Algunos comentaron sobre lo que habíamos hablado el otro día, y me siento honrado de algunos comentarios que he recibido de algunas personas mediante mensajes de texto que llegan a mi celular sobre la palabra. Me alegro para todos aquellos que están escuchando la palabra, que se sientan bien al escuchar palabra viva, ¿sí? Hoy día vamos a hablar sobre algo interesante. La prédica se llama "Uy, me olvidé, por eso no soy prosperado". Cuando le comentaba al hermanito que está encargado de hacer los videos, de prepararlos, de agarrar y editarlos, entonces me decía, parece un chiste. Y sí, la idea es de que sea atractivo el título, ¿verdad? Por eso, uy, me olvidé, por eso no soy prosperado. Venía a mi mente no hace mucho, ustedes saben, y seguro muchos de los que están ahí dentro de la internet y acá en la iglesia, algunos que han estado en la iglesia católica, se pueden acordar de una oración que decía, yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y es que a veces nosotros en estos tiempos generalmente vemos los pecados, ¿no es cierto? Y juzgamos a la gente por los pecados que se ven, ¿no? Y cuando vemos los pecados, decimos pecados de... ¿En qué pequé yo, Señor? Nos decimos, ¿no es cierto? ¿Y pecado de qué? A ver, pecado de pensamiento. Sí, pecado de palabra. Pecado de... No, pecado de pensamiento, de palabra, de obra. Obra y omisión, ¿no? Pero ¿qué es pecado? Miren, a mí me enseñaron que pecado era desobedecer. Porque en sí el pecado nace por la desobediencia. Eso sería en hebreo, ¿verdad? En lo que es el griego, generalmente se llama hamarta, que significa errar en el blanco. Es decir, pifiarla. ¿Y qué es errar en el blanco? Literalmente significa que es la idea de no acertar, ¿no? Es decir, alguien que le falta cumplir aquello para lo cual le destinaron, ¿no? No habiendo llegado a hacer realmente realidad aquello que tiene que ser real, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, nos encontramos con que pecado es eso, ¿no? Y cuando vemos los tipos de pecados de pensamiento, por ejemplo, podemos ver en Mateo, ¿no? En el libro de Mateo, y ya solamente pensar, desear, dice, si tú deseas, ¿no es cierto?, la mujer de tu prójimo, o sea, ¿cómo lo hacías? Con la mente, porque no dices, no estás profiriendo nada, sino con tu mente, ya estás pecando. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de que cuando nosotros hablamos cosas indebidas, cosas que no corresponden muchas veces, maldecir, hablar cosas que no van, también es otra forma. Y en la obra también, ¿no? Son acciones que ya pasan. Primero a veces pensamos, dice que el pecado nace en la mente y se manifiesta en el cuerpo muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es visible. Y hay un pecado que falta, y el pecado que nos falta es el pecado de la omisión. Según el diccionario de la Real Academia Española, la omisión es abstenerse de hacer o decir. Falta por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente en la ejecución de una cosa, o por no haber ejecutado. Y es interesante que hace otra indicación, dice, flojedad o descuido
de quien está encargado de un asunto. Yo estaba meditando esto y digo, flojedad, omisión. Y la verdad que es un pecado que nosotros mismos ni siquiera tomamos en cuenta que estamos realizando. Y yo cuando empecé a pensar eso, entonces yo digo, con razón el Señor dice, justo no hay uno. Claro, porque yo me estoy cuidando de no pensar lo que no debo. Estoy evitando hacer cosas que no debo. A veces me refreno la lengua. Y cuando no hago lo que tengo que hacer, no me doy cuenta. Cuando no me doy cuenta de la necesidad del otro. O cuando quiero hacerme el que no me doy cuenta y le niego la mano para ayudarlo. ¿Sí? ¿Estamos todavía ahí? ¿No? Qué interesante. Ahora, vamos a ver algunas razones por las cuales nosotros cometemos, o motivos para cometer el pecado de omisión. Una de las cosas es la apatía o la indiferencia. Y usted me diga, pastor, a ver, pare un momentito. ¿Y dónde figura eso? Bueno, el pecado de omisión figura en el libro de Santiago. Dice, porque debiendo hacer lo bueno y no lo hace, es considerado como pecado. Ese es el pecado de omisión. Pero en la acción, en la vida diaria y en la Biblia se encuentran acciones que llevaron al pecado y a la decadencia del pueblo. Por ejemplo, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí, con su indiferencia frente a sus hijos que dicen que pecaban con las mujeres del templo. Y eso casi trajo la destrucción. Dice, pero Dios evitó que la luz de Israel se apagara. ¿Y puso a quién? Al profeta Samuel. Tuvo que mandar un Samuel para poder volver a restaurar la iglesia. Otro. Si vemos el caso del buen samaritano. ¿Qué hicieron el sacerdote y el levita que pasó mirando al hombre todo caído? Pasaron con indiferencia. Eso es pecado. Y miren que ellos iban al templo a orar. Pecado de omisión. ¿Qué otra? ¿Qué otras me pueden decir? Podemos ver muchas cosas cuando nosotros no suplimos la necesidad, ¿verdad? Bien. Otra de las formas en las que podemos ver el pecado de omisión es la negligencia. La negligencia es una persona negligente, no pone cuidado a lo que hace, es decir, que no cumple con la responsabilidad delegada. Esa es una persona negligente. ¿Sí? Por ejemplo, la parábola de los talentos. A uno le entregó 10, a otro 5 y a otro 1. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucedió en eso? Que uno no usó el talento directamente que Dios le dio. Ni para bien ni para mal. Porque si perdía el dinero, dijo, bueno, mire Señor, me la jugué, perdí tu plata, ¿viste? Ni modo. No, la enterró. ¿Y qué dijo el Señor? A las tinieblas. Que se vaya a las tinieblas, afuera, a las tinieblas, que se vaya allá. ¿No? Y eso es ser negligente. Y otra parte, las 10 vírgenes, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? 10 prudentes y 10 prudentes, 10 insensatas, ¿no? Que cuando vino el Señor ya no las encontró porque se fueron a buscar el aceite. Negligente. Ahora, ¿estaremos haciendo nosotros algo parecido? Yo pregunto, ¿no? Pregunto. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, con los dones que nos ha dado, con los talentos que nos ha dado? ¿Estaremos siendo negligentes? Cuando venga el Señor y nos diga, yo te di este don, ¿qué hiciste con ese don? Lo diremos, ay Señor, es que tú sabes que yo tenía vergüenza de hablar a otros. ¿No?
¿Qué le vamos a decir? ¿Qué te va a decir el Señor? ¿Yo hago hablar al mudo? ¿No te iba a hacer hablar a vos, acaso? Como le dijo a Moisés. Cuando dijo, yo soy y le dijo, ¿cómo? Al sordo, al mudo y al ciego los hice yo también. ¿Qué te vienes a justificar conmigo? Negligentes. Tengamos cuidado con eso. No caigamos en esa negligencia. ¿Sí? Hay una que es mucho peor. Y es que a veces caemos en el pecado de omisión por pereza. La pereza es otra de las grandes causas por las cuales nosotros cometemos el pecado de omisión. ¿Sí? ¿Cómo lo ve el idioma? En hebreo se llama afla y en griego es notas, que no significa otra cosa que indulgente, indolente. ¿Qué es una persona indolente? Una persona que le resbala todo, no siente, no le duele, sin dolor. Sin embargo, la palabra en el libro de Proverbios dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más? ¿Seguirás qué? Acostado. ¿Cuándo despertarás de tu sueño? ¿Qué más dice? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. La pereza es la desgracia del hombre. La desgracia de nuestros países hoy en día es porque criamos perezosos. Hombres vagos, hombres que se dedican solamente a cobrar un plan. El Estado ha formado una sociedad de vagos. Porque en vez de darles a esa gente plata para que trabaje, les da plata por no trabajar. Yo no digo que no haya necesidad, Ojo, no estoy contra eso. Pero si yo recibo algo, tengo que producir algo. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Que no se le niega el trigo al buey que trilla. ¿Sí? Y el trabajo es bendición de Dios. ¿Sí? Así que tengamos mucho cuidado con no ser perezosos. El cuarto punto que podía encontrar en esto de ser una persona que omite y comete pecado de omisión, de no cumplir con lo que se nos manda. ¿Qué les parece esto de la excusa y la autojustificación? En eso somos campeones, ¿verdad? ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, es que parecía que iba a llover. ¿No? ¿Por qué no viniste a la iglesia? No sé, le buscamos, ¿no? Es que pasó una laucha por enfrente y es de mala suerte, encima me dicen, ¿no? Como si creíamos en la mala suerte, ¿verdad? Y siempre buscamos un pretexto. ¿Por qué no viniste al culto de oración? No, sabe, llegué tarde del trabajo, estaba cansado, pastor. ¿No? ¿Por qué no fue a visitar al hermanito? No, se me pasó el tiempo. Siempre le vamos a buscar un pretexto. Y algunos que somos casados, no, mi señora no me dejó, ¿viste? Siempre un pretexto. ¿No? Le echamos la pelota a la patrona encima, ¿verdad? Siempre buscamos una excusa. ¿Saben qué? A mí me asombró algo que el Señor habla en toda una parábola de las excusas. La parábola del gran banquete. ¿Alguien se acuerda dónde está? Lucas 14, ¿sí? 15 al 24 dice así. Que el Señor invita y le llama a su siervo y dice, anda a invitar a mis amigos para el banquete. Uno le dice, acabo de comprar un terreno y tengo que irlo a ver. El segundo le dice,
acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlos. El tercero dice, me acabo de casar y tengo que ir y probar a mi señora. No, no dice eso, pero estoy en nupcias, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Agarra al Señor y le dice, Señor, mira, tus amigos no pueden venir. Tus amigos no pueden venir. Entonces le dice el Señor, muy bien, sal afuera y tráete a todos los pobres, tráete a todos los mendigos, ¿no? Tráete a toda la gente pobre del pueblo. Vístelos y tráemelos para acá. ¿Y qué hace? El otro va y los trae. Encima le dice, Señor, hay todavía espacio, el banquete es grande. Y el Señor le dice, ¿así? Bueno, no hay problema, sal al camino y a los que encuentres también te los traes. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Mire, una de las cosas que yo medité en esto es tremendo, porque ahí nos vamos a encontrar con situaciones en las que cuando lleguemos allá al cielo, si es que llegamos, si es que no somos negligentes, si es que no cometemos el pecado de omisión, vamos a ver a gente que nosotros no pensábamos que iba a estar. Vamos a encontrarnos con sorpresas allá en el cielo. Va a decir, ¿pillaste? ¿Qué hacía acá? Yo 40 años sirviendo en la iglesia y este viene acá ayer fue a la iglesia y se murió y ya está acá. Y yo todavía tengo que pagar penas. ¿Será por eso que el Señor nos hace la parábola de los laburantes? Que uno fue a la primera hora, otro a la tercera hora, otro al mediodía, otro, y a todos les paga un denario. ¿Y todos querían recibir igual? No. Dijeron, Señor, ¿cómo a este que recién vino a trabajar ya cerrando la jornada de la cosecha de la uva, usted le va a dar lo mismo que a mí? Y el Señor le dice, ¿y a ti quién te dijo lo que yo tengo que hacer? ¿No es acaso yo no soy acaso digno de hacer lo que quiero con mi dinero? Amén. Yo no soy acaso de dar gracia a quien a mí se me ocurre. Por eso yo creo, hermanos míos, de que a veces omitimos tantas cosas en nuestra vida que podemos ser desechados, hermanos. La iglesia se ha vuelto un lugar de gente que omite las cosas. Y a veces nos justificamos diciendo, no, el hermanito se va a ofender. No, fulano se va a enojar. No, si yo le digo, no va a diezmar. Si yo le digo, y hermano, es el que paga la luz de la iglesia. Sí puede pagar la luz de la iglesia, pero se puede apagar la luz de Cristo, que es lo peor. Ahí viene y radica el problema. Cuando nosotros omitimos de hacer las cosas como corresponde, cuando nosotros nos autojustificamos para no decir o hacer lo que corresponde según la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento se hablaba de las atalayas. ¿Cuántos han escuchado de las atalayas? ¿Saben qué era una atalaya? Una atalaya era un puesto de vigía. Era el lugar más alto, donde había un hombre. Y ese hombre era el responsable de todo el pueblo. ¿Cómo? Ese hombre tenía que ver a lo lejos y vigilar si venía cualquier ejército o si venía cualquier jinete cabalgando trayendo noticias y avisar para que, el pueblo esté alerta o alegre. Y es más, él miraba, recibía la noticia y salía a los rajes, así, salía volando. ¿Se acuerdan cuando mataron a Saúl y a Jonathan?
¿Qué hicieron los vigías? Salieron rajando para a ver quién daba la primera noticia, ¿no? Al rey decía, David, murió Saúl, ya eres rey, papá, ya eres rey. Le avisaron, ¿viste? ¿Se acuerdan? Ese era un atalaya. El que traía las noticias. Y si él no llegaba a dar la noticia a tiempo, podía ser causante de la muerte de todo el pueblo. Si él cometía el pecado de omisión, si él se hacía indiferente, si él era perezoso, si él lo hacía de mala gana, no aceptaba la invitación de ser la atalaya y cumplir con lo que se le había dado, él sería causante de la muerte del pueblo de Dios. Ahora, yo quiero saber dónde están las atalayas de la iglesia. Y no estoy hablando solamente de acá, estoy hablando de todas las iglesias, de todos los que nos consideramos hermanos en Cristo, que vemos el pecado en la sociedad y nos callamos la boca y estamos llevando a la muerte a nuestros pueblos. Sea Argentina, sea Perú, sea Colombia, Ecuador, Latinoamérica, Europa. Pecado de omisión. Los estados, Rusia declaró la guerra a Ucrania, una potencia 20 veces más grande que Ucrania. Y los estados son indiferentes y están matando gente. Eso es pecado de omisión. Ni el Papa dijo nada. Ni nadie dice nada. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Sería la pregunta. Somos responsables, amados hermanos, de nuestra sociedad. Somos responsables de aquello que Dios nos ha dado. Y esa es su bendita palabra. No caigamos en el pecado de omisión. La gente muere en el mundo. Miles y millones de personas mueren día a día sin conocer a Cristo. Y nosotros somos indiferentes. ¿Cuánta gente se cruza en nuestro camino todos los días? ¿Cuánta gente dolida? ¿Cuánta gente sufrida? Conocidos y no conocidos. Y sin embargo nosotros somos indiferentes al dolor. No seamos indolentes. No permitamos que en nuestros corazones se forme un callo y que ante el dolor ajeno ya no sintamos nada. Tengamos un corazón sensible, un corazón sensible, un corazón que cuando ve el dolor del otro lo sienta. Y a veces no se trata de dar dinero, a veces no se trata de dar cosas, se trata tan solo de dar un abrazo, se trata tan solo de decir Dios te ama. Se trata tan solo de hacerle entender que hay un Dios que lo ama. ¿Qué hicimos? ¿Y qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Que en este tiempo meditemos en eso. Que esta semana podamos nosotros ver y entender qué es lo que no estamos haciendo. Y como es un pecado que no se ve, por lo menos que nuestro corazón sienta cuando no cumplimos lo que Dios nos está mandando. Cuando veas pasar a alguien dolido, le puedas decir, va a pasar, Dios está aquí. Cuando veas a un hambriento y le puedas dar un pan, le puedes decir, Dios proveerá.
¿En quién está nuestro refugio? ¿En quién está nuestro socorro? Sino en el Señor, creador y consumador de todo lo hecho. Me encantaba cuando Joel cantaba dulce refugio, ¿verdad? En la tormenta. Pero recuerda que nosotros conocemos el refugio. Y hay muchos que están en medio de la tormenta. Salgamos del refugio. Entremos en la tormenta y jalemos a aquel que no conoce el refugio y que traigámoslos al refugio en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Evitemos el pecado de omisión. Amén. Pongámonos de pie. Padre, en esta tarde primeramente queremos pedirte perdón, Señor. Porque a la verdad, Señor, de repente no peco en pensamiento. De repente me cuesta no pecar en palabra. Y a veces peco en obra. Pero Señor, ayúdame a reflexionar y ayúdame a darme cuenta cuando estoy omitiendo hacer tu voluntad, Señor. Señor, pon un corazón más blando, un corazón más sensible. Saca de mí la pereza, saca de mí la indiferencia, saca de mí la apatía, Señor. Permíteme, Señor, ser un hombre presto a hacer lo que tú nos has mandado. Esa gran comisión, Señor. Hablar a otros de tu presencia, hablar a otros de tu misericordia, hablar a otros de tu gracia y de tu amor. Gracias, Padre amado, te doy. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición para tu pueblo. Bendigo a tus hijos, Señor. Los bendigo, que no les falte el pan ni el aceite, Señor. Que siempre tengan provisión de lo alto, que tengan trabajo, que tengan salud, que sean sanos de cualquier enfermedad, de cualquier dolencia. Te lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que tengan una hermosa semana. Recuerde, abrace a su hermano, dígale, no omitas predicar la palabra. No omitas hacer el bien esta semana. Amén. Que el Señor los bendiga.